Bueno, estuvieron pasando... ¿Qué pasó? Ah, sí, viene. Estuvieron pasando preguntas para hacer. Quisiera orar, pastor, por este tiempo. Que Dios nos dé gracia. Bendito Dios, te agradecemos por todo lo que hemos estado escuchando, que es tan precioso para nuestras vidas. Te ruego que guíes este tiempo final, que nos dé sabiduría a través de tu palabra para las respuestas. Que no sea simplemente el responder, sino que a través de esto seamos edificados, tanto de la persona que pueda haber preguntado como otras personas que puedan también tener la misma duda, y que también nos ayudes, nos des entendimiento y tu nombre pueda ser glorificado por medio de esto. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La primera de las preguntas que llegó, creo que está muy buena. Desconozco quién la hizo y desconozco si esta persona está luchando con esta duda o está bien en realidad y quiere exponer la problemática que quisimos tratar con esta conferencia. La pregunta dice así: ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra santificación no se convierte en una forma de legalismo o autojustificación en lugar de una obra del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra santificación no se convierte en una forma de legalismo o autojustificación en lugar de la obra del Espíritu Santo? Solo arranco para darles tiempo para que ellos vayan pensando. Soy un buen compañero, ya transpiré la camiseta después del almuerzo, mientras estábamos todos a punto de dormir la siesta después de las milanesas. Y bueno, muy buena pregunta. Yo creo que siempre tenemos que tener cuidado con cuidar nuestro corazón, porque el corazón es muy engañoso, a pesar de que hemos sido hechos nuevas criaturas, con nuevos afectos, nuevos deseos. Aún así tenemos que todavía ser cuidadosos en lo que hacemos, de estar haciéndolo para la gloria de Dios. Porque incluso en la lucha contra el pecado que escuchamos recién, se mezcla mucho egoísmo, ¿no? En ocasiones, cuando tenemos consejería respecto a la pornografía, conversando, descubrimos que el mayor deseo de dejar la pornografía es porque me causa vergüenza y me hace sentir mal. Y toma muy en serio ese pecado, pero no el pecado del orgullo. Y el orgullo también está ahí. Entonces a veces queremos dejar el pecado porque me hace sentir mal, porque me pone en una situación incómoda, porque me descubrieron, porque es vergonzoso. Y parece que es un buen deseo dejar el pecado, y es un buen deseo, pero nuestro corazón engañoso, en realidad lo que descubrimos es que es un deseo completamente egoísta. Y eso es parte de la santificación, luchar contra el pecado. Pero aún luchar contra el pecado puede ser algo egoísta si no es fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, creo que sí hay que examinar mucho nuestro corazón, y esto tiene que ver con nuestra motivación. ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Nuevamente voy a citar lo que cité en el sermón, pero el Salmo 119, versículo 17, dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Me encanta lo que pide el salmista. Le pide bendición a Dios, que le dé vida para guardar la palabra de Dios. Eso es lo que él quiere. Bendíceme, Señor, dame vida para disfrutar de la vida. No, para guardar tu palabra. Señor, en esta vida yo quiero agradarte, quiero honrarte, quiero darte gloria. Y esa es su motivación, y creo que nosotros tenemos que procurar. Pablo también lo hacía mucho. Si ustedes vimos los escritos de Pablo, a la palabra agradar es muy importante. Romanos 12 dice que procuremos a buscar agradar al Señor. En Colosenses habla de buscar agradar al Señor. Y Filipenses habla de agradar al Señor, presente o ausente, serle agradables. A los Corintios le dice exactamente lo mismo, porque Pablo tiene un afán, un deseo, que es agradar al Señor, y creo que en eso tenemos que imitar, aprender, que nuestra ambición sea serle agradable. Bueno, les di tiempo para pensar. Sí, muy buena la respuesta. Bueno, la pregunta y la respuesta de Juanma.
Hay que entender que, a diferencia que el esfuerzo que uno hace en la santificación, nuestra parte, digamos, nuestra responsabilidad, a diferencia del legalismo, el esfuerzo al cual nosotros somos llamados es en dependencia del Señor. El legalismo se caracteriza por ser esfuerzo que depende de sí mismo, depende de sus propias fuerzas. Arma todo un tipo de ley, ¿sí?, propia, que no es según las Escrituras, sino en la ley propia, e intenta justificarse ante Dios, intenta agradar a Dios por su propio esfuerzo, con una motivación propia y no con el esfuerzo de Dios. Entonces, claramente eso es diferente. Entonces, al analizar yo, ¿estoy haciendo esto de manera legalista o lo estoy haciendo bien, como Dios quiere? Es, ¿dónde está tu dependencia? ¿Dónde está tu fe? Tu fe, como se hablaba hoy, tu fe está puesta en el Señor, en dependencia de Él y de sus promesas. ¿Te acercas a estos esfuerzos para la santificación sintiéndote humillado, necesitado del Señor, o lo estás haciendo desde un corazón orgulloso que quiere demostrar que yo puedo? Eso es legalismo. Y claramente en Colosenses capítulo 2, particularmente, Pablo tira abajo constantemente cualquier tipo de agregado, ¿sí?, a la suficiencia de Cristo, aún para la santificación, los tira abajo. No vale nada. Si no son según Cristo, dice Colosenses 2:8, no lo necesitas. No los debes buscar. Déjenme solo leerles Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, o del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Claro, realmente el legalismo es intentar hacer obras para estar bien ante Dios, para hacer algo extra y no según Cristo. Y eso estaría mal. Ese es el punto de evaluación. ¿Lo estoy haciendo con el enfoque, con la dependencia de Dios, o claramente lo estoy haciendo en dependencia de mí mismo, para exaltarme a mí mismo y demás? Por ahí pensaba en lo que decía la pregunta, ¿cómo puedo estar seguro? Creo que una de las luchas que a veces viene el cristiano es justamente esto. La otra vez hablábamos de esto, una enseñanza de la seguridad o el aspecto objetivo de nuestra seguridad, que lo que tiene que ver con lo que Dios ha hecho y que ya es seguro, que eso es la parte de que el cristiano verdadero entiende a través de la Escritura. Vemos de que nuestra salvación es segura y tenemos prometida nuestra perseverancia, pero a veces la lucha en la seguridad tiene que ver con esa certeza interna o personal que no tenemos de esa seguridad, ya sea porque estamos luchando con el pecado, porque nos estamos entregando, porque no estamos utilizando los medios de gracia, y eso hace que esa certeza que la Biblia también nos dice que Dios quiere que tengamos en cuanto a nuestra salvación no está presente, pero no porque Dios no quiera que podamos experimentar esa certeza, sino porque nosotros no estamos usando los medios de gracia. Y un aspecto también que creo que es clave para el cristiano en cuanto a esa certeza es la perseverancia. La parábola del sembrador menciona 4 terrenos, la otra vez hablaba, y de esos 4 terrenos, bueno, hay 3 que reciben la palabra, que temporalmente reciben y abrazan el mensaje, pero solo uno se mantiene, da fruto, persevera. Creo que esa es una clave también que nos ayuda a tener certeza en cuanto a nuestra salvación, en el sentido de perseverar. Creo que las luchas van a estar, no siempre vamos a estar seguros y vamos a tener completa certeza, porque todavía luchamos con el pecado y hay días que volvemos a caer y ahí volvemos a tener esas dudas, pero en el tiempo, como hablaba, creo que Jonathan en la primera, ¿no?, en el aspecto macro, ¿no?, como mirando nuestra vida
desde como si fuera por encima, ¿no? Y ver todo el trayecto, creo que los frutos de cómo va haciendo ese crecimiento nos va dando esa certeza de que somos sus hijos, digamos. Entonces creo que eso ayudaría un poco más también. Buenísimo. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo vencer un pecado recurrente? Y así dice la pregunta. De pronto, si pueden darnos algunos puntos, unos breves puntos de qué piensan, ¿no? ¿Por qué lugar irían para poder vencer un hábito pecaminoso en la vida de un creyente, entiendo? Jonathan me miró como diciendo, yo arranco. Bueno, en consejería muchas veces nos encontramos con personas que están lidiando y batallando y volviendo a recaer. Creo que uno de los aspectos que hoy mencionaba Jonathan es importante, que es la paciencia. A veces quisiéramos ya los resultados y no van a estar presentes. O a veces también en esta lucha, como vimos en esta última sesión, ¿no? de que a veces quisiéramos ya eliminar y nos preguntamos qué pasa o qué me pasa, y a veces en la consejería vemos que al hablar con las personas no están utilizando aquellas cosas que la Biblia nos dicen que tienen que hacer o los medios que tenemos que utilizar. Y bueno, y por otro lado, en esa lucha con el orgullo de no usar los medios de gracia, luego vuelven a recaer y empiezan los porqués y las preguntas, ¿no? Y creo que ese es un punto primero a considerar. Si en la vida está utilizando esos medios de gracia que la Biblia nos dice. Porque en esto, no, como hemos visto hoy, creo que nos vamos con esta idea, no hay atajos, no hay Vivimos en un mundo hoy donde las cosas las queremos ya, ¿no? Donde en 24 horas, en 48 horas queremos los resultados de algo y no funciona así. Y no funciona así no porque nosotros lo digamos, porque Dios ha establecido que no sea así. Dios ha establecido que el proceso de santificación sea gradual. E incluso lo precioso de esto también es el hecho de que, dice Bridges, sobre que Dios en su gracia también a veces trabaja con un área de nuestra vida y Él podría presentarnos muchas otras cosas más, ¿no? Y no lo hace, Él va trabajando en un área y luego que trabaja en esa área nos lleva a otra área más para ir trabajando, y así es como vamos avanzando en nuestra santificación. Y en esto se requiere paciencia, se requiere también hermanos fieles con los cuales podamos buscar ayuda. A veces pienso el pecado que es como cuando la gente que trabaja en laboratorios, a veces lo que hace con un virus es ponerlo en la oscuridad, ¿no? O en el calor para que eso se reproduzca, ¿no? Y a veces veo como que el pecado es así, busca mantenerse oculto, escondido, porque de esa manera tiene más poder de reproducirse y de mantenerse, pero al exponerlo a través de la confesión, de buscar hermanos a los cuales podemos ir rindiendo cuenta, todo eso paulatinamente creo que nos va ayudando a poder trabajar con el pecado. Siento que es una pregunta compleja, ¿no? Difícil de responder así en unos minutos. Yo comenzaría justamente con lo que está diciendo Sergio. Si estás luchando con un pecado recurrente, busca ayuda. Busca ayuda de una persona que conoce la palabra, que pueda ayudarte a discernir las Escrituras, a entenderlas, a interpretarlas correctamente en cuanto a lo que estás luchando, pero también ayudarte a discernir y ver tu propio corazón. No porque la persona tenga la capacidad para hacer una radiografía de tu corazón, sino porque nuestro corazón es engañoso. Dice Proverbios 28, 26, y que confía en su corazón es necio. Es un necio. Nuestro corazón, nosotros mismos tenemos la propensidad, la tendencia a justificarnos fácilmente. Y también a pensar que, bueno, nuestro problema es esto. Yo lucho con este pecado de la lujuria o del orgullo o de lo X por este motivo. Es que
estoy solo todo el tiempo. Mi problema es la soledad, mi problema es esto, mi problema es lo otro. Y el tema es que a veces detrás de, por ejemplo, un tema tan complejo a veces y difícil de tratar como la pornografía, alguien que está como ligado a la pornografía, es que no es solamente hay que tratar su problema de lujuria, su codicia, digamos, pero sino también muchas veces otras cosas, como el orgullo y otros deseos del corazón que quizás comienzan con eso y termina pecando de esa manera, con la pornografía o lo que sea, y esa es la manifestación, una manifestación más adelante o final, pero realmente comienza con este orgullo de querer ser reconocido de esta manera o de tal, y eso a veces requiere que alguien nos ayude, que alguien nos ayude a identificar cuáles son esos problemas que están en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Y luego las Escrituras nos hablan de que cuando hay un pecado recurrente, obviamente esto no es magia, no es de un día para otro, sino que es un esfuerzo constante de, como dicen en Efesios capítulo 4, estamos constantemente nosotros despojándonos del viejo hombre, Efesios 4, 22, pero a la vez también renovando, ¿sí? Y vistiéndonos de nuevo hombre. ¿Sí? Nosotros a veces con ciertos pecados recurrentes tenemos la tendencia de pensar, bueno, tengo que despojarme de esto, tengo que buscar todas las maneras para no caer en esto. Pero a la vez que nosotros tenemos que huir de esos deseos, tenemos que también estar vistiéndonos de algo. He escuchado a varios pastores y teólogos enfatizar que los placeres malos que tenemos en nuestro corazón, nuestros deseos malos, pecaminosos, no es que en algún momento de tu santificación desaparecen del todo. No es tan así, sino que tienes que reemplazar, sí tienes que ponerlos a muerte, mortificarlos lo más posible, pero a la vez tienes que estar reemplazándolos con buenos deseos, con buenos pensamientos, con verdades profundas de la palabra, porque si no, la ecuación no está completa. No es solamente despojar, es vestirte, desvestirte y vestirte. Hay más para decir, pero eso sería alguna de las cosas que consideraría con los pecados recurrentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta creo que la voy a reformular un poco porque no creo que se entienda. ¿Cómo relacionarían, para que podamos comprender, ¿no?, el hecho de que Dios exige santidad de sus hijos, de su pueblo, y la realidad, ¿no?, de que todavía somos pecadores, pecamos? Sí. Voy a leer la pregunta, ¿sí?, y me ayudan a interpretarla. ¿Cómo definirías la necesidad que la Iglesia tiene de comprender la santidad que Dios demanda de sus hijos y la realidad de que todavía pecamos? Entonces creo que apunta, ¿no?, a esta paradoja, a esta dicotomía, ¿no?, de que bueno, Dios exige que seamos santos porque Él es santo, pero que bueno, Él también nos dice por medio de su palabra que el pecado es una realidad, al menos debajo del sol, ¿no?, en su pueblo, en los creyentes. La manera de relacionarlo, de primero y inmediatamente, es la gracia de Dios, su gracia, su misericordia, de que nos soporta porque nos hizo aceptos en el amado, y así nos ve hoy. Y mucho más que eso, ¿no?, porque la palabra de Dios dice que si siendo enemigos fuimos justificados, cuánto más ahora, siendo justificados, Él va a seguir tratando con nosotros, obrando en nosotros y dándonos lo que necesitamos, ¿no? Eso dice las Escrituras. Entonces, creo que es parte de lo que es la dependencia de Dios. El Señor nos dice en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer.
Y entonces creo que esta constante debilidad de nosotros nos recuerda nuestra constante dependencia de Dios. Creo que ahí hay una relación, una conexión. Por ahí también pensaba que en esa relación a veces nos podemos confundir pensando que porque Dios es santo y demanda santidad, entonces nunca voy a poder cumplir, entonces ¿cómo se resuelve? Y pienso justamente por un lado, ¿no?, lo que la Biblia nos enseña en lo que es el ya pero todavía no, ¿no? Y en identificar, ¿no?, y poder separar lo que vimos hoy también, la diferencia, si bien es todo el proceso en el cual vamos avanzando, la diferencia que hay en lo que hemos escuchado hoy entre la santidad posicional y la progresiva, ¿no? Lo que ya necesitamos para estar en relación correcta con Dios, Dios ya lo ha hecho por medio de su Hijo. Entonces, como algunos teólogos no antiguos llamaban, somos los santos pecadores. Todavía no somos lo que tendríamos que ser y un día eso va a pasar en nuestra glorificación. La santidad posicional que necesitamos para poder relacionarnos con Dios ya está hecho por medio de la obra de Cristo. El problema es cuando confundimos esas dos de alguna manera y nos lleva a conclusiones erradas. Decir, bueno, si no puedo lograr esa santidad, entonces algo está fallando o algo tiene que pasar o es que entonces Dios no demanda santidad de mí porque Él ya lo hizo todo. Bueno, ese sería el error de confundir las santidades, digamos. En cuanto a lo que necesitamos para cumplir, ¿no?, el estándar que Dios demanda, ya Cristo lo hizo por nosotros, no tenemos nada que hacer. En cuanto a lo que Él pide a partir de lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso sí lo podemos ir haciendo a partir de la obra que Cristo hace y nuestra cooperación, ¿no? Creo que eso sería algo bueno también que nos ayudaría. Escuchándote, conecté algo también importante que en la vida práctica como creyentes nos puede llegar a confundir, podemos haberlo escuchado en algún momento, y es que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, lo que dice Isaías, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿para qué? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Gracias, intento hacerlo bien y no puedo hacerlo, todas mis mejores obras son como trapos de inmundicia, todos mis esfuerzos son como nada, Señor, no puedo agradarte en nada, soy un miserable pecador, gracias porque puedo descansar en tu gracia, en tu misericordia. Tengo un gran Salvador, y ese es un concepto errado. La Biblia dice claramente esa realidad de que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia es antes de conocer al Señor. Pero en el Señor somos equipados, capacitados por la palabra de Dios para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas y podamos agradar al Señor. De hecho, 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para instruirnos en justicia. Eso es increíble, instruirnos. Significa disciplina, enseñanza, ahí es la palabra de instruirnos, y en justicia justamente para que vivamos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, y a pesar de que de manera imperfecta, claro que sí, sí agradamos al Señor, y de hecho le agradamos mucho, como sus hijos amados. Iba a decir, justo estaba pensando en el mismo concepto, que quizás la pregunta podría ir por este lado también, de que nosotros es como que, bueno, Dios es santo, yo soy pecador y no puedo complacer a Dios, y eso no es cierto. Pero justamente esa manera de pensar ha sido algo en el pensamiento moderno evangélico, como que no tengo que contemplar a Cristo y pensar solo en Cristo para mi santificación porque yo no puedo hacer nada bueno ante Dios, y no es cierto. No es cierto. Es cierto para tu justificación. No puedes hacer nada para complacer a Dios y escapar de su ira. Eso es cierto, pero una vez que estás posicionalmente, como mencionó Sergio, en Cristo, posicionalmente santificado, ahora sí puedes agradar a Dios. Pasajes que ya mencionó Juanma algunos, pero Colosenses 1:10, por ejemplo, 1:9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Podemos agradar al Señor. Romanos 12:1 es nuestro culto racional que es agradable también al Señor. Entonces,
no caigamos en eso, no caigamos en una idea de que mis esfuerzos no valen nada, porque bueno, igual no cuentan. Lo que tengo que maravillarme es en la gloria de Cristo y en su suficiencia, su sacrificio. Y en parte es cierto, no quiero tirar abajo la idea de que tenemos que pensar en el Señor y agradecer al Señor, y eso de alguna manera nos llena el corazón. Es precioso meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Pero el Señor te ha dado todo lo necesario ahora para vivir de una manera piadosa y para agradarle. Piensa en eso también, entonces esfuérzate. Con esa motivación también estás agradando al Dios que te creó y que te salvó. Hermoso. Excelente. Perdón, ya de paso, hay un libro muy lindo, porque creo que vale la pena a veces mencionar, y quizás ya lo han mencionado ya que están tanto con este tema, pero Kevin DeYoung tiene un libro Una grieta en tu santidad. Si alguno tiene preguntas en cuanto a qué es lo que se está enseñando hoy, en parte, en cuanto a este tema de la santificación y la manera que lo explica Kevin DeYoung me parece que es muy, muy buena, muy práctica. Es un hombre muy inteligente, pero a la hora de escribir muy claro. Entonces, aparte de este de Libre de Ser Santo, el de Kevin DeYoung también es hermoso. Bueno, aprovecho entonces. Una de las preguntas es, ¿podrían recomendar recursos para leer sobre los temas que fueron enseñados hoy? Uno es Una grieta en tu santidad, de Kevin DeYoung. Luego mencionaste Libre para Ser Santo, de Jerry Wrack y Paul Shirley. Y de pronto, bueno, otros materiales que conozcan, que puedan recomendar. La teología sistemática de Berkhoff, la parte de la santificación es muy buena, explica de manera muy amplia y muy precisa lo que es la santificación progresiva. Bueno, y ni hablar del libro de Ryle, La Santidad de Ryle. Creo que eso es un tesoro, un tesoro. Estoy pensando en esos. No sé si hay algo más para agregar. En pos de la santidad de Bridge, sí, sin duda. Y bueno, añadimos lo de Bridge, Pecados Respetables, también. Creo que es lindo para la lucha contra el pecado, porque nos hace ver no solamente los pecados escandalosos, sino los pecados que toleramos en nuestra vida. Creo que también es... y hay otro más de Bridge, que es parte de la colección. Sí, la práctica, tiene varios. Jerry Bridges es genial. La práctica de la piedad. La práctica de la piedad. Es precioso también. Bienaventurados los humildes. Sí, creo que es toda una colección que está Tremendo. enfocada a la santidad. Sí, algunos recursos. Aparte de lo bueno que esos libros, bueno, Libre para Ser Santo, el Poder de la Santidad, se consiguen bastante fácil ahora. Hace un tiempo atrás era más difícil, pero esos son libros fáciles de conseguir y incluso para volver a releerlos. Bridges es alguien, a mí me encanta porque hace muy fácil lo difícil y eso es algo que uno valora de ese hermano y bueno, me parece que con eso, no sé, otro. Bueno, de pronto nos podés pasar la lista. Sí. De mientras se les ocurren algunos más. Cristian, ¿podrías poner la imagen que teníamos en uno de los breaks? O Rodrigo, acerca de... Creo que está bueno tenerla de fondo. ¿Le das una mano? Es una imagen creo bastante interactiva acerca de cómo es la santidad posicional, la santidad progresiva y luego la glorificación. De mientras... Perdón, se me ocurrió, hoy por hoy hay tantas posibilidades de traducción con inteligencia artificial y todo que no me da pena recomendar algún recursos en inglés por si los compran digitalmente, logos o lo que sea. Hoy por hoy es bastante fácil, espero que legalmente traducirlos, si uno lo tiene comprado en secciones, pero hay un libro muy bueno de un autor llamado David Naselli, que se llama No Quick Fix, no hay arreglo fácil, y es justamente una evaluación muy profunda del movimiento Keswick,
que se mencionó más de una vez hoy. Se escribe Keswick con W, K-E-S-W, pero se dice Keswick, y eso está muy bueno, porque van a ver que nosotros como evangélicos hemos sido muy influenciados por ese movimiento, y estudiar la historia y cuáles son sus características principales y por qué está mal. Nasseri es un genio haciendo esa evaluación y lo hace de una manera tan clara. Entonces, por ahí, ese libro me parece que está muy bueno. También Caminar en sintonía con el espíritu de Packer, también está muy bueno. Sí, excelente. Bueno, tengo acá toda una lista, pero hay uno que es La madurez de Sinclair Ferguson, o Devoto a Dios, Devoted to God, que no sé si está traducido, pero alguien lo citó hoy. Sinclair Ferguson, libros muy lindos en cuanto a la santificación. En cuanto a conceptos, no, que nos van a clarificar mucho el proceso de santificación. También algo para otro tipo de lectura, yo recomendaría también el de Carta del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Es excelente porque lo escribe desde la perspectiva de Satanás, tentando al creyente y cómo trabaja con nosotros, sus estrategias, sus artimañas. Realmente de una manera muy didáctica presenta buenas reflexiones para meditar, ¿no? Y llevar a un pensamiento bíblico en cuanto a nuestra lucha contra el pecado. Ya tienen un montón, ya está. No Sí, se me ocurre. cuando vi esa pregunta, se me vinieron esos títulos a la mente. Kevin DeYoung, Rael Bridges. También a mí me bendijo mucho en su momento hacer un estudio profundo de Romanos 6, 7 y 8. Y fue clave contar con hermanos que conocieran de comentarios para dar justamente con los comentarios correctos al respecto, ¿no? de cómo es la santificación progresiva, tratar de entender los tiempos verbales que Pablo usa, ¿sí? en esos capítulos. Creo que es clave para que vivamos una vida cristiana sana o frustrada, que podamos entender correctamente lo que está ocurriendo ahí, ¿no? En Pablo, lo que dice en el capítulo 6, 7 y 8, ¿no? Eso. Bueno, ya vamos, se nos está acabando el tiempo. Relacionado con esto de libros, una persona preguntaba acerca si podríamos recomendar a un libro para ayudar en la lucha contra la adicción al sexo. Y mi pregunta ahí fue si era relacionado con la pornografía y me dijeron que no. Así que bueno, yo conozco algunos libros en la lucha de la pornografía, pero no en cuanto a la adicción al sexo. No sé si conocen alguno. Claro, estoy pensando, al preguntar la adicción al sexo y no necesariamente la pornografía, obviamente hay libros sobre adicciones que incluyen hablar de adicción al sexo, ¿no? No quiero necesariamente recomendar a mi pastor, pero Alejandro Pelufo tiene toda una serie sobre las adicciones en nuestra página de la iglesia, y él allí recomienda varios recursos, y ahora no se me vienen en español, pero yo les recomendaría esa serie sobre las adicciones, está fenomenal. Entonces, en nuestra página web, no me gusta promover nuestra página web así nomás, pero ya que preguntan sobre el tema, hay un libro que nuevamente no está traducido aún, yo sé que están trabajando en traducirlo, pero que se llama, es escrito por un consejero bíblico llamado John Street. Street es como se escribe en inglés, calle, que es sobre el pecado sexual. Y a mí me ha encantado ese libro para entender mejor
cómo ayudar, cómo luchar con el pecado sexual de todo tipo, la pornografía, pero también ese deseo constante. Y parte de lo que mencioné hoy en cuanto a ir más allá a veces de no solamente el pecado sexual, sino de ayudar a la persona a ver y evaluar otras luchas en su corazón, otros deseos, otras adicciones quizás que están influenciando su adicción por el sexo, viene de ese libro justamente. Pero estoy teniendo se me está complicando, Pasiones del Corazón se llama. Pasiones del Corazón, pero en inglés, Passions of the Heart. Nuevamente, el logo se consigue, me parece ahora que está disponible, pero en inglés hay que agradecer por la inteligencia artificial. Sí, yo creo que dentro de poco, yo conozco a la persona que está gestionando ya la traducción, entonces si no es este año que viene, pronto, pero se los recomiendo porque muchos, aunque han escrito sobre este tema, consejeros bíblicos han dicho esto es de lo mejor que ha aparecido en la última década sobre el tema. Así que Pasiones del Corazón de John Street. Bueno, siguen llegando preguntas. La siguiente pregunta. Creo que algo dijeron al principio, ¿no? Hablando sobre el cristiano carnal. De pronto vaya por ese lado, ustedes sabrán. Dice así la pregunta. Entendiendo que nos santificamos progresivamente. Bueno, creo que la imagen va a ayudar bastante. Entendiendo que nos santificamos progresivamente, esto debería producir madurez espiritual. Si es así, dice, mi pregunta es, ¿puede un creyente verdadero permanecer en inmadurez toda su vida? Jonathan está con ganas de responder. Creo que está un poco también relacionado con lo que hablaba por un lado de la seguridad y de la certeza, ¿no? En el sentido de que aquel cristiano verdadero va a preservar hasta el final porque en última instancia su seguridad está puesta en lo que Cristo ha hecho por él. Eso por un lado para decir. En cuanto a inmadurez, bueno, tendría que pensar, no sé lo que la persona piensa acerca de inmadurez, porque por ahí para lo que alguien sea inmaduro no es lo mismo que otro pueda considerar. Ahora, es claro que si alguien tiene poco o nada de fruto, y bueno, probablemente no tenga certeza y tenga que considerar su vida en cuanto a eso. Que no es lo mismo, el otro día lo explicaba en una enseñanza también, no es lo mismo poco fruto que frutos artificiales. No es lo mismo, como no es lo mismo tampoco lo que hablaba hoy Jonathan, ¿no? De frutos que se quieren como engrampar a una planta, ¿no? Un día Alejandro estaba predicando acá y nos hablaba de eso. Podemos poner como un lindo jarrón con un montón de decoración, pero sabemos que es artificial, no está vivo. Bueno, evidentemente, pensando en eso es que justamente alguien que está en una vida de inmadurez tiene que considerar su vida y buscar al Señor. Ahora, ¿quiere decir entonces que no puede acontecer que alguien tenga poco fruto durante mucho tiempo prolongado? Yo creo que en algunas ocasiones sí, porque justamente no tiene una buena base de escritura, ya sea porque la iglesia no colabora al respecto, porque no está trabajando en esa área, pero entiendo que si es un cristiano genuino va a perseverar, porque en definitiva la base objetiva de nuestra salvación no se encuentra en nosotros, sino en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Con esto no estoy avalando que alguien pueda decir, bueno, yo soy cristiano porque un día repetí una oración o porque, bueno, digo que soy cristiano y mi vida sigue sin dar ninguna clase de fruto. Esa persona no puede confiarse en esa oración o
en el bautismo o en que un día hizo tal cosa, sino que tiene que volverse al Señor de corazón porque no tiene seguridad o certeza de qué es lo que puede pasar el día que se vaya a la presencia del Señor, ¿no? Obviamente que es un tema más largo para explicar y bueno, estamos hablando siempre de que no sabemos lo que pasa en cada corazón. Por eso evaluamos de manera general, o al menos yo lo puedo decir de esta manera. Bueno, no me acuerdo cómo era la pregunta, si era, ¿puede un cristiano ser inmaduro o ser sin fruto? Permanecer inmaduro toda su vida. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que ser inmaduro puede suceder, sin fruto, no. Son dos cosas, creo que van de manera diferente. El fruto es el fruto del Espíritu Santo. Es lo que Dios hace internamente en nosotros al sellarnos por medio del Evangelio. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de tres aspectos. El aspecto de alguna manera pasado, por posicionarlo de alguna manera, justificación. Todos aquí somos igualmente justificados. Ninguno más justificado que el otro. Todos somos presentados justos, declarados justos legalmente delante de Dios a través de la obra y los méritos de Cristo. Glorificados, vamos a ser todos igualmente glorificados. Esa es nuestra esperanza, aquellos que hemos confiado en Jesucristo. Santificados, bueno, eso es diferente. No todos estamos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nuestra exposición a los medios de gracia, como escuchamos hoy. Y en ocasiones, y eso tiene que ver con la madurez, ¿no? La madurez viene por aquello que viene con los sentidos ejercitados, dice la palabra de Dios. Dice que debemos añadir, segunda Pedro, permítanme leerles, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y me encanta esto porque dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, me encanta esto, habla de la santificación progresiva, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, bueno, el punto acá es que la madurez tiene que ver con el hecho de exponernos a la palabra de Dios, a los medios de gracia que nos permiten crecer en el conocimiento y así ir creciendo, madurando en la fe. Esa madurez está en la palabra de Dios. Dios nos dio todo, pero como decía Sergio, hay contextos donde por mucho tiempo no estamos expuestos a una buena enseñanza por diferentes situaciones, por diferentes momentos, y eso no nos permite madurar como quisiéramos. Pero eso no significa que estamos sin fruto. El fruto está presente. El temor a Dios, el amor a Dios, eso va por otro lado. Pero la madurez sí siempre es proporcional a nuestro entendimiento y aplicación a la palabra de Dios. Sí, excelente lo que dice Juanma, y solo quizá agregar a nivel de alerta y de advertencia, si alguno está preguntando esto o se siente identificado con esto, solo agregar cuidado, o sea, mucho cuidado con si sos un creyente inmaduro en teoría, digamos, si usamos esa terminología, si la permitimos y permaneces inmaduro por mucho tiempo, ojo, cuidado, porque si no estás madurando, eso quiere decir que estás creando un hábito de inmadurez, un hábito de endurecimiento hacia la palabra. Si no estás creciendo es porque no estás respondiendo a la palabra que se está predicando. Y si formas un hábito de no responder y no creces, eso es muy peligroso para tu vida personal, para tu matrimonio, para tu familia. Nos debe preocupar y las exhortaciones y advertencias del libro de Hebreos creo que vendrían re bien para decir cuidado con pensar que puedes seguir así, puedes rechazar, puedes estar duro ante el Señor y su palabra y que nada te va a pasar. No. Hay advertencias muy serias para aquellos que no
no están creciendo, no están madurando, no están perseverando en el Señor. Entonces, ese aspecto, las Escrituras nos dan pasajes muy claros en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Pero también nos dan pasajes fuertes de advertencia, el otro lado de la moneda, es decir, cuidado con pensar que estar en un estado neutro espiritualmente está bien, porque voy a ir al cielo. No, eso no se presenta de esa manera en las Escrituras. Alguien dijo una vez, si hay algo peor que ser un incrédulo. Y un predicador decía, si hay algo peor, es ser un incrédulo y creer que uno es creyente. Eso es peor, ¿no? Y en cuanto a eso, bueno, les recomiendo, en mi caso me fue bueno y para la iglesia también el repasar el libro de Hebreos sobre la lucha, ¿no?, que había allí entre personas que estaban débiles en su fe, estaban queriendo renunciar, pero que eran creyentes y por eso Él los anima a seguir adelante, y otros que creían que simplemente volviendo a abrazar ciertas cosas de la religiosidad pasada era suficiente y ahorrarse un montón de problemas por defender la fe cristiana. Y él, el autor de Hebreos, hace una diferencia entre unos y otros, anima a los que están luchando, mostrándoles que decir, bueno, abrazar cierta religiosidad los va a salvar de problema ahora, pero sacar a Cristo de la ecuación no sirve. Entonces, intento pensar en este tiempo, quizás a alguno le está pasando que lucha con vivir su cristianismo de manera superficial. Bien puede ser en aquel tiempo algo superficial volverse al judaísmo. Bueno, en este tiempo quizás no pasa eso, pero hay personas que viven una religiosidad superficial al simplemente creer que son cristianos porque entendieron las doctrinas de la gracia y con eso ya creen de que es suficiente y viven de manera superficial, no dando fruto, andando de iglesia en iglesia o no firmándose en ningún lugar. Lo que acá el autor de Hebreos dice, ¿no? Dejan de congregarse, no buscan un grupo de hermanos para estimularse al amor y a las buenas obras y creen de que están bien porque abrazan su seguridad a la idea de que conocen cierta doctrina. Bueno, el libro de Hebreos es un llamado a dejar esa superficialidad y aunque a veces seguir a Cristo es difícil, vale completamente la pena. Vale todo, porque seguir a Cristo a veces te va a costar cosas en la vida, pero no seguirlo de verdad te va a costar todo, te va a costar tu alma. Y el libro de Hebreos en ese sentido es muy, muy bueno, ¿no? Bueno, y la última pregunta, disculpen los hermanos pero no vamos a llegar con el tiempo para todas, pero veo que se conecta de pronto con esto de la madurez. Y bueno, ustedes son pastores que en algún momento, y seguramente es el día de hoy y va a seguir siendo así, que bueno, llega el momento de delegar, ¿no? De delegar servicio en la iglesia. Entonces la pregunta es, creo que es un punto subjetivo o relativo, pero bueno, de acuerdo a lo que usted, a su experiencia, ¿no? ¿Cuánta santificación debería o ustedes esperan ver en algún hermano que quiere servir en el ministerio, ¿no? Porque bueno, todos somos pecadores, dice la pregunta, y luchamos con el pecado. Pero bueno, vemos en la Escritura que hay requisitos, como en 1 Timoteo capítulo 3, para pastores y diáconos, ¿no? ¿Qué esperan ver en un hermano o hermana que quiera servir, ¿no? En una determinada área para darle ese lugar? Hay un capítulo muy lindo del libro Un siervo de Dios, creo, Un siervo para su gloria, de Miguel Núñez. El primer capítulo de ese libro es ser antes que hacer. Me encanta eso. Ser antes que hacer. Entonces creo que antes de ver si la persona, qué sé yo, está en el Ministerio de la Música, canta muy bien o toca muy bien, lo que tenemos que examinar es si realmente es una persona que tiene el carácter para estar sirviendo, que tiene un corazón para la iglesia, tiene un corazón primero para el Señor, para la iglesia, un corazón humilde que desea servir al Señor. No buscamos perfección bajo ningún punto de vista, pero sí encontramos un patrón en las Escrituras que cada persona que es colocada está cumpliendo esa función, está sirviendo al Señor. Tiene esas marcas primero y luego es colocada en una posición de servicio, de ministerio.
Digo esto de manera amplia, ¿no? Obviamente hay conceptos muy claros en cuanto a lo que es el pastorado, el diaconado en las Escrituras, pero estoy hablando de la iglesia en general, que me pareció que fue ese el concepto. Lo que deberíamos tener mucho cuidado es y constantemente evaluarnos mi propio corazón, evalúo mi propio corazón, pero en la medida que me voy examinando a mí mismo, me considero a mí mismo, examino a los hermanos y también pienso en que lo más importante es ser antes que hacer. Entonces no buscamos al más hábil, sino a la persona que está siendo ejercitada en la piedad, que está mostrando signos de piedad, que lo vemos humilde. El Señor en Isaías 66, 2, cuando habla de que el cielo es suyo, la tierra es suyo, no hay nada en lo cual lo podamos sorprender al Señor, no hay una casa que le podamos hacer, no hay un trono en los cielos que podamos hacer, todo es de Él, todo es de Él. No quiera sorprenderlo. Eso es un concepto muy, muy importante para aquel que quiera servir. Pero si querés llamar la atención del Señor, si querés que Él ponga la mirada en ti y te use con poder, bueno, sé pobre y humilde de espíritu y temblante su palabra. Y eso es lo que tratamos de escudriñar en el corazón de las personas a las cuales servimos, ¿no? Y el Señor nos puso como sobrevedores. Quería que comentara vos mientras buscaba un versículo. No, me encantó lo que dijo Juanma. Y la verdad es eso. Nosotros en nuestra iglesia, en Lobos, a ver, creo que esta pregunta se puede responder de diferentes maneras porque quizás haya un aspecto práctico. O sea, y creo que hay principios por el cual todos vamos a estar de acuerdo y después en lo práctico vamos a quizás ejercitarlo de diferentes maneras, todos estando bien. Pero para mencionar algo práctico, en nuestra iglesia no hay muchos ministerios, por decirlo así. No tenemos un ministerio de música, un ministerio de esto, un ministerio del otro. En realidad lo que animamos a los hermanos al llegar a la iglesia es más que nada involucrarse en la iglesia y a servir. Si necesidades y oportunidades de servicio hay muchísimas. Solo con buscar las necesidades de los hermanos, de las familias, maneras de bendecir y poder poner en práctica tus dones, los dones que se mencionan en las Escrituras. Hay muchas, sin tener un cargo, sin tener un ministerio en el cual meterte. Entonces, tenemos muy pocos ministerios en la iglesia de Lobos. Pero bueno, eso no quiere decir que tener ministerios está mal, para nada. Pero lo que mencionó Juanma es clave en cuanto a principio. Buscamos más que nada, no tanto un nivel de santificación, porque hablar de nivel quizás es como hablar de que estás esperando que tengas requisitos de un anciano o un diácono. Más bien es un espíritu enseñable, un espíritu humilde ante el Señor. Esas son las personas a quien más fácil uno le quiere brindar y confiar cosas porque se ven listas para después no estar sirviendo de una manera egocéntrica, enfocada en sí mismo. Entonces es precioso. Una de las mejores cosas que puede suceder en una iglesia es que los hermanos no estén ahí buscando qué hacer y por qué no tengo este cargo, por qué no tengo esta responsabilidad. Lo mejor es que todos estemos sintiendo como no merecemos hacer nada acá en un sentido y vamos a hablar más de nuestra debilidad que de nuestra capacidad de hacer cosas. Y entonces eso fomenta un espíritu tan lindo y de servicio entre los hermanos. Y bueno, para mí eso es clave como principio. Pensaba en un texto, creo que se mencionó hoy, la palabra del Señor, ¿no? A veces en esta lucha de querer tomar alguna responsabilidad más grande en la iglesia, lo cual en sí no tiene nada de malo, digamos, querer servir a la iglesia local. Pero quizás el Espíritu está en eso final que decías. Los discípulos querían ocupar un lugar importante, ¿no? Dice Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron y le dijeron: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Y él le dijo: concédenos que en tu reino nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? O sea, queremos el mejor puestito, ¿no? Te tenemos acá al lado nuestro, qué mejor que pedirte, ¿no? Y los otros se enojaron y entonces Jesús le aclara que era todo lo contrario. Dice: mas Jesús llamándolo le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, y esto creo que también nos atañe a nosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que si tu deseo es que la iglesia te vea como alguien que pueda tomar una responsabilidad, bueno, sé más siervo de los demás, sé más servidor. Como decía recién el pastor Jonathan, creo que para los pastores a quien uno le otorga más responsabilidad no es tanto por el don o la capacidad, sino por ese carácter enseñable, esa humildad en el servicio y ese buscar darle la gloria a Dios con lo que hacemos. Creo que son las virtudes que se atañen con este texto, que Jesús mismo lo mostró en su propia vida, ¿no? Como escuchábamos hoy también en Juan, Jesús lavando los pies a su discípulo, tomando lo que los otros tendrían que hacer. Cuando me imagino todos sentados en la mesa, el que menos tendría que haber agarrado la toalla y lavar era Jesús. Quedaba claro para todos que Él era el maestro. Él no le importó y les lava a los demás. Hace lo que los otros, dejando el ejemplo para que ellos lo imiten, ¿no? Creo que eso nos ilustra y responde un poco a esta idea, ¿no? Para aquellos que quieren servir. Sí. Solo un detalle, otro detalle práctico. O sea, yo sé que lo he escuchado a Alejandro varias veces mencionar en nuestras reuniones a alguien que tiene deseo de servir o que vemos que tiene potencial, digamos, para servir de cierta manera. A veces se le tira algo sencillo, ¿viste?, para hacer, o se lo observa a ver si está haciendo las cosas que están a la vista para servir, porque claro, siendo fiel en lo poco, después se le puede confiar con otras cosas. Entonces, por ahí, sé fiel en esas cosas, en buscar qué hacer, en servir desde un corazón agradecido al Señor, gozoso en el Señor, no para buscar una posición más alta. Porque cuando, como líderes, uno encuentra a alguien que quiere servir, que parece que quiere tener preeminencia o que quiere que lo reconozcan de alguna manera, a esa persona generalmente se le va a tomar mucho tiempo. Yo he estado presente más de una vez cuando Alejandro le ha dicho a alguna persona que llega nueva a la iglesia y empieza a hablar de todas sus virtudes y su capacidad de enseñanza y todo, y le dice, bueno, mira, fulano, si venís acá, vas a estar por lo menos 6 años sentado ahí en el banco, escuchando y aprendiendo. Pues dije, wow, 6 años me sonaba bastante, pero el concepto es que no querés, ninguna iglesia va a ser beneficiada solo por una persona que tiene capacidad de liderazgo, labia o lo que sea, sino es realmente alguien que es humilde, que está dispuesto a sentarse y hacer las cosas sencillas, simples, y no estar buscando estar al frente necesariamente. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos bien con el tiempo, ya nos pasamos bastante del horario de finalización. Sí, me dicen allá atrás. Dios te bendiga, David. Ya está, ¿no?